Continuamos con el programa de actividades de este Huelva Rocío que venimos desarrollando en la ciudad de Huelva desde el pasado día 7 de abril y hoy le toca el turno a la puesta de largo de una obra novedosa de dos autores almonteños, Juan Villa, que tiene ya un largo recorrido como autor de referencia de textos sobre Doñana, sobre el territorio que está tan próximo al Rocío, y José María, que se ha unido en este proyecto a Juan. Como digo, es un proyecto novedoso. Del Rocío se han escrito muchísimos libros en los últimos tiempos, están saliendo bastantes títulos del Rocío, estudiándolo desde distintas perspectivas. En este caso, pues Juan y José María se han fijado, han puesto su mirada en los habitantes de la aldea, en una época muy concreta, no muy lejana, pero que cuando uno empieza a bucear en esas páginas, pues parece que estamos hablando del siglo pasado, es verdad, pero no han pasado más de 70 años, mediados de los 50. Y todo ello alineado y adobado con la habilidad literaria de Juan, que, como digo, es un autor ya consagrado. Y como presidente de la Hermandad Matriz, pues la verdad es que es un motivo de satisfacción estar en esta puesta de largo de esta obra. Agradecer también a la editorial Niebla en la magnífica edición, lo cuidado de la edición. Parece que no, pero el cuidar la edición, pues si cabe le da más valor al esfuerzo, a la obra. Y nada más, la presentación de la obra la va a hacer Juan Carlos, el presidente de la Hermandad del Rocío de Huelva, y saludar cordialmente a todas las personas que habéis tenido a bien acompañarnos. Hubieran sido muchas más, pero tenemos todavía limitaciones importantes de aforo. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Creo que la obra El Rocío antes del alba no resiste una presentación al uso, porque precisamente se trata de un acercamiento a una realidad de una manera muy peculiar, ¿no? Juan, que es como decía Santiago, es un escritor consagrado. Podemos hablar que nos encontramos ante uno de los escritores y de los novelistas contemporáneos de más prestigio, y además es un gran conocedor de Doñana y de su ámbito y del Rocío, primero como almonteño que es, y después porque ha desarrollado toda su actividad literaria, o gran parte de su actividad literaria, en torno al conocimiento de Doñana, de su evolución, de su historia, pero fundamentalmente de sus paisajes, pero de sus paisajes con figura, con la presencia humana en los mismos, ¿no? Hay muchísimas obras de él que les recomiendo que busquen, porque merecen la pena ser leídas. Probablemente la trilogía de novelas sobre Doñana, que son los libros más conocidos, La Crónica de las Arenas, El Año de Malandán y Los Almajos, pues definen claramente cuál es la visión literaria de un territorio verdaderamente atractivo, donde se refugia el mito y la leyenda, y que había sido avanzado por muy pocos escritores con anterioridad. Él sigue la estela de grandes escritores españoles, porque leyendo sus libros se reencuentra uno con los discursos de Cervantes, por ejemplo, o de Caballero Bonal, que probablemente sea la cabeza visible de los acercamientos literarios a Doñana, ¿no? Hay un libro compartido en el que él hace un acercamiento a la literatura en Doñana con 4 figuraciones en torno a Doñana que le permiten ver a lo largo del siglo, desde principios de siglo, con Parmeno, frente al mar,
con Alfonso Grosso, con el tema de su viaje a través del río Guadalquivir y de las marismas, por el río abajo, que después recrea Juan Manuel Suárez Japón recientemente también. Por supuesto, Ágata Ojo de Gato, con la Argónida fantástica y tal. Y por supuesto, pues su visión a través de esa trilogía de la que habíamos hablado. En esta ocasión dan un salto más y no solo recorren los aspectos relacionados con la evolución del paisaje. Él tiene ha tenido la suerte de coincidir con un grupo de estudiosos, fundamentalmente de la geografía. Tenemos aquí a Juan Francisco Ojeda, que prologa el libro, que es el primero que se acerca de una manera seria a la descripción de esos paisajes, con el conocimiento de su evolución y sobre todo con la interpretación de la presencia del hombre en esa tierra. También ha tenido la suerte de compartir con artistas como Jorge Camacho, un doñanero que nació en Cuba y que nos dejó para la historia una colección de obras artísticas, de interpretación de ese paisaje, que les permitió, por otro lado, avanzar más e introducirse desde el ámbito literario en la investigación, con grupos de trabajo multidisciplinares, geógrafos, antropólogos, pintores, etcétera, que hicieron una descripción verdaderamente interesante del ámbito de Doñana, de su evolución histórica, de cuáles son sus raíces, cuáles son las consecuencias de los procesos que se dieron allí, en ese espacio teóricamente intocado, esa naturaleza supuestamente virgen, pues desentrañan hasta sus últimas consecuencias la evolución de todo ese territorio en relación con la presencia humana y sus actividades. En este libro dan un paso más allá porque se introducen a través de la literatura y de la descripción literaria y geográfica, paisajística, de un enclave concreto, que es el nudo gordiano de todo el territorio, que es la aldea del Rocío, haciendo un acercamiento desde el punto de vista histórico, hacen la intrahistoria del lugar con la peculiaridad de que los personajes que lo interpretan todavía están vivos. Es un acercamiento verdaderamente interesante. Antes ha dicho Santiago del siglo pasado, y estamos hablando de 70 años para acá, pero es que han sido definitivos desde el punto de vista de la evolución del Rocío y de su transformación, esos 70 años que han hecho que un mundo anclado en el pasado, que no había roto las barreras del conocimiento, del desarrollo, etcétera, pues se encuentra de pronto con una circunstancia especial, que es la llegada de la carretera al Rocío, y con eso vienen muchas cosas, muchos cambios y muchos aspectos que tenían que ver con cambios de actitudes en la vida, de pasar de la lentitud y del sosiego a las prisas. Hay frases muy interesantes en el libro que dice que se dejó de hablar de legua y se hablaba de kilómetros, y se dejó de hablar de fanega y se hablaba de hectáreas, se dejó de pensar en los tiempos, en recorrer las 3 leguas y nos encontrábamos por las prisas de los minutos, en fin, que es un tema verdaderamente interesante. Y eso lo hacen de la mano o a la limón con José María Martín Boiso, que representa el habitante del Rocío desde sus primeras, desde sus orígenes y con todas sus consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque el libro demuestra claramente la presencia de 2 mundos en uno solo, un mundo magmático en ebullición que se está creando, en el que aparecen 2 formas de acercarse a la realidad o de vivirla, una que tiene que ver con los almonteños que vienen al Rocío buscando actividades, buscando descubrir aspectos desconocidos de su vida, y los almonteños o los rocieros que viven en el Rocío
y que tienen una forma de vivir que está muy ligada a un conocimiento de la naturaleza y una relación con la naturaleza a través de la depredación, de múltiples tareas desarrolladas en la misma, que les permite sobrevivir. Se establecen dos mundos que en el libro se identifican con el paraíso y con el purgatorio. Se define muy bien en un capítulo al este del Edén, y se sigue el desarrollo que se produce desde el Rocío de los años 50, con 200 y pico de personas viviendo allí, la llegada de la carretera, las transformaciones, los grandes proyectos administrativos de transformación del entorno, del parque y tal, a un Rocío actual en el que ya viven 2.000 personas, 2.000 y pico de personas, o 2.500 personas, ¿no? Y esos dos mundos coexisten y llega un momento que se rompe esa diferencia y se empiezan a mezclar esos aspectos. Después vamos a establecer una conversación y vamos a profundizar en esos aspectos. Hay otro asunto que aparece en el libro, que tiene que ver con el papel importantísimo que ha jugado en ese mundo la mujer. Teóricamente, las mujeres que aparecen en los censos de los años 50 dedicadas a sus labores y que no figuran con profesiones y tal, son las que verdaderamente organizan y generan estructura social en el Rocío y dedican sus vidas a vivir el presente para solucionar los problemas, mientras que los hombres, desesperanzados, sin capacidad de encontrar salida a esas situaciones extremas en las que viven, pues se abandonan al dolce far niente, como dices tú, de tal manera que se establece un contrapunto en la familia y en la propia organización social que define claramente el Rocío. Las profesiones que sustentan prácticamente la estructura social del Rocío dependen de las mujeres, sobre todo, que asumen, toman el poder, se empoderan en una época que ellas no tienen conocimiento de qué se trata eso, y son capaces de subsistir y sacar adelante su familia, en la mayoría de los casos en situaciones verdaderamente precarias, y que permiten una evolución de esa sociedad en 50 años verdaderamente impresionante, ¿no? Después se hace un acercamiento a los sistemas que rodean el Rocío. Se habla del hinterland, de la costa, de los cotos, de la marisma, del avalario, considerando el Rocío como la metrópoli en la que desembocan muchísimas personas diseminadas por el territorio, dedicadas a actividades diversas que confluyen en ese punto, y eso le permite hacer también, o les permite hacer, una interpretación de cómo han evolucionado y de qué han dependido y cuáles son las circunstancias que han generado esa presencia humana que se cita desde muy antiguo y que llega hasta nuestros días. Y termina con una galería de personajes ilustres que son una prueba clarísima de esos representantes a los que me estaba refiriendo. Con alegría he comprobado que hoy tenemos aquí presentes descendientes de esas personalidades, todas personalidades que merecen un libro en sí mismo, cada una de ellas. Y hoy tenemos aquí a hijos, a nietos y a bisnietos de esas personalidades, algunas de las cuales comentaremos porque merece la pena hacerlo. Así que yo creo que con esto parece que me he leído el libro. Bueno, a mí me has dejado seco porque sí. Ya a ver qué cuento. Sí. A ver qué cuento porque has contado el libro. Bueno. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco de los aspectos de cómo nació, cómo ha ido evolucionando y se ha creado el libro, y luego de los aspectos más técnicos del libro en sí, ¿no? Bueno, el libro viene como lo habéis visto ya hoy. El libro es una edición de la editorial Niebla, magnífica como todas las que hace esta editorial, pero aquí parece que está esmerado, o por lo menos a mí da la impresión, ¿no? Es un libro muy bonito, muy bien hecho, es un libro muy profesional y que además viene acompañado por una serie de nombres, o viene arropado
por un prologuista que tenemos hoy aquí, que es Juan Ojeda, los dibujos de Daniel Bilbao, que es un dibujante extraordinario, y luego la cartografía que hace Rafael Yasser, que es un profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, y mi propia hermana, que es geógrafa. Quiero decir con esto que esto es lo que decía antes, ¿no? que el libro viene abrigado, viene arropado por en fin, unos puntos, unos aspectos que yo creo que le dan mucha claridad a la hora de la lectura, ¿no? La génesis del libro fue, o la idea principal que tuvimos José María y yo, fue hacer un retrato del Rocío a mediados del siglo XX. ¿Y por qué a mediados del siglo XX? Porque el Rocío de mediados del siglo XX y el Rocío que nace, el Rocío como aldea, como agrupación humana, es reciente. El Rocío no fue más que un lugar, no fue más que un cruce de caminos, en el que en un momento dado, en la Edad Media, hubo una ermita, pero que nunca generó una población importante. Allí la gente era un punto de tránsito fundamentalmente, ¿no? Entonces el Rocío, aunque hubo intentos por parte de los duques de Medina Sidonia, del propio Ayuntamiento de Almonte, de asentar a gente allí, de hacer poblados allí, nunca cuajaron. Y luego, de una manera un tanto extraña, no tenemos claro por qué, en el primer tercio del XIX se empieza a agrupar gente en el Rocío. Hay 3 núcleos de población en aquel momento: el Real, que está junto a la ermita; el Rincón, que hoy es una finca particular, y la Venta, la Venta, que era justamente el cruce de estos caminos entre Sevilla, Huelva y Cádiz, ¿no? En un momento dado, inmediatamente después de la desamortización, estos terrenos los adquieren gente de Almonte, y estos 3 núcleos se convierten en uno. Estos 2 núcleos, el Rincón y la Venta, la gente que habita estos 2 puntos pasa a lo que hoy conocemos por el Acebuchal. Y ya nos quedamos con el Real y el Acebuchal, y empezamos a caminar en el resto del siglo XIX, que ya hay intentos de ordenar aquello, en fin, de una manera más o menos ordenada, para la redundancia, aunque se consigue poco, ¿no? Bien, pues esta lenta evolución llega hasta los años 50, hasta los años 50. A partir de este momento, esto se va a revolucionar. Entonces, por eso, la idea nuestra inicial fue hacer un retrato del año 50, y en la medida de lo posible que este retrato nos lo hiciera la propia gente que vivía en aquellos momentos. Claro, la gente que podía hablar de los años 50 era gente que tenía mucha edad, de manera que nuestros informantes oscilan entre los 80 años y los 102. Ahí han estado en esa banda. Por lo cual el libro es un libro producto de estar platicando durante varios años con gente mayor, con historias muchas veces contradictorias, en fin. Pero bueno, más o menos hemos ido intentando enjaretar todas estas historias y terminar dando un perfil de cómo era la vida en el año 50, en el año 1950 o en los años 50 en el Rocío, que, repito, prácticamente sería la misma forma de vida que 100 años antes. No creo que cambiara mucho el mecanismo vital de los habitantes del Rocío en este siglo y pico, ¿no? En los años 50, la década de los 50, todo se empieza a acelerar. A principios de los años 50 aparecen las plantaciones de guayules, que atrae a mucha gente de fuera, y se crea un barrio, el barrio de las Gallinas, que es un barrio en principio marginal, fue un barrio marginal. Llega también el eucalipto, desde el año 40 se están plantando eucalipto en el Avalario, pero es justamente en el 52 cuando llega justo a las fronteras del propio Rocío, ¿no? Además, en esta época también se plantea ya hacer una carretera, y junto con la carretera un santuario, y junto con el santuario una playa de veraneo, O sea que empiezan a confluir en la segunda mitad de los años 50 un montón de elementos que van a romper definitivamente, digamos, esta evolución lenta que ha ido teniendo la aldea desde que nació como tal aldea, que repito es del siglo XIX. Antes no hubo ninguna población estable allí, ¿no? Entonces, esta ha sido nuestra intención, pintar un Rocío que se ha ido, pero que todavía está en la memoria de alguna gente.
y si tiene algún valor este libro es justamente haber recogido las palabras, las vivencias de un grupo de personas que ya, como digo, pasan de los 80 y algunas de los 100, y que probablemente dentro de una década pues esta gente no nos puedan contar nada, ¿no? Y bueno, por lo menos pues ha quedado en el papel, ¿no? Así que este fue nuestro planteamiento. Luego ya después se fue un poco complicando, porque ya no únicamente, claro, para darle sentido al año 50 teníamos que hacerle, digamos, que un pedestal, algo, una peana donde montarlo. Y ya estuvimos investigando ya toda la trayectoria del lugar antes de ser aldea, y ahí sí, ahí ya nos metimos en la prehistoria, seguimos por los fenicios, los tartesios, los romanos, los árabes, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al siglo XIX, o sea, todos los acontecimientos que se dieron en aquel cruce de camino, que sospecho que aquel punto fue siempre importante, por lo menos de tránsito, ¿no? Y de cruce. Y entonces el libro tiene una primera parte donde explicamos, donde construimos esa peana, digamos, en la que vamos a montar el santo, que es justamente las historias que nos está contando la gente, ¿no? También hablamos un poco, como ya también comentaba Juan Carlos, del Hinterland, o sea, el mundo de la marisma, el mundo del coto y el mundo de la costa, que son mundos que están muy relacionados con el Rocío, con la gente del Rocío, ¿no? Porque mucha gente del Rocío se busca la vida en las marismas y se busca la vida en los cotos. También algunos en la costa, aunque menos, pero también había un tráfico de pescado importante, ¿no? Esto es otra parte del libro. Y finalmente hemos hecho una especie de retratos, entrevistas de 10 personas, 10 hombres y mujeres, que bueno, nos han parecido representativos por alguna razón, podíamos haber hecho más también, pero bueno, nos hemos quedado en esto, ¿no? Y el libro ya, bueno, el libro se cierra con el censo del año 1950, donde aparecen todos los habitantes del Rocío, y bueno, también una galería de fotos que hubiéramos querido que fuera más amplia, pero claro, como es lógico, la gente del Rocío en los años 50 tendrían muy pocas probabilidades de hacerse fotos, por lo cual no tenían teléfono ni tenían nada que pudieran dejar muestras y huellas de su memoria, así que hemos conseguido las que hemos conseguido, y con esto pues nada, con esto terminamos y cerramos el libro, ¿no? Como digo, es un intento de hacer una foto fija del final de un mundo, en el final de un mundo que se dio en los años 50, ¿no? Y lo que un poco ocurrió antes. Así que eso más o menos es lo que hemos tratado, José María y yo, de hacer con el libro. José María. Me toca. Entre Juan Carlos y Juan Villa han hecho la descripción del libro. No tengo poco que hablar, por eso voy a leer un comunicado a mi amigo Juan, que dice: en todo esto del libro he de reconocer que soy un hombre con suerte, por muchos conceptos. El primero es que nací en el Rocío. El segundo, ¿quién lo hubiera dicho? Que nací en aquellos años en que fue nacer una choza de la de antes, no la de Lombo, ni la de Litri, una choza de la de antes, una choza que tenía cortinas por puerta y luz, no tenía luz, tenía carburo, tenía candilejas, ha vivido una choza, ¿no? Pero desde luego la mayor suerte es la de ser amigo de Juan, desde que nos conocimos en el seminario de Huelva, cuando no éramos más que unos chiquillos. Desde entonces hemos compartido muchas cosas, muchas aficiones y un gran amor a esta tierra bendita que tan poca gente se ha interesado nunca en contar desde dentro. Yo tenía esa información y las ganas de contarla. Juan tenía la información de los que vienen al Rocío, pero no viven en él. Y la maestría para describirla. Así que juntamos nuestras habilidades, nuestras ganas, y Juan, que no se arruga ante nada,
que es paciente y perseverante, que es capaz de sentarse a escribir durante horas, dar con la expresión precisa, la más ajustada y la más descriptiva. Así, como ven, he tenido mucha suerte. Soy coautor de un libro, coautor de un libro sin haberlo redactado, pero habiendo dejado buena parte de mi vida en él. Por eso quiero felicitar a Juan por su buen hacer, dedicación y su constancia. Y a mí mismo por ser su amigo y haber tenido esta oportunidad de contar la vida, de contar mi vida en la vida de los que han rodeado siempre, desde que nací. Muy bien, muy bien. Como he dicho, Aquí lo tienes, esto es dedica para ti. Juan, he tenido mucha suerte. Yo soy de Rocío, soy José María Martín. Entre el orador y Juan ha dicho lo justo del libro, lo que precisa del libro, y yo estoy a disposición de entablar conversación del Rocío. Estupendo. Yo creo que es lo más conveniente que empecemos una conversación, ahora que les invito a participar cuando lo estimen conveniente y que nos abra un poquito las claves del libro. Sí. Yo empezaría por eso que ha dicho él, ¿no? Que él nace en el Rocío y tú vas allí. Sí, esas son. Bueno, tú que has leído el libro ves que hay dos mundos en los años 50, ¿no? Hay dos mundos que están muy bien definidos, ¿no? Un mundo que es el mundo de la Ceuchal, por llamarlo de alguna manera, por simplificar, y luego el mundo de la Ceuchal, a partir de los años 50, se le añade una calle que es la calle Sacrificio, y al mundo del Real se le añade otra calle que es la calle Bellavista, ¿eh? Que ya los nombres dicen bastante. Claro, imagínate tú, Sacrificio, Bellavista. En Sacrificio se hacen chozas y van los pobres, y en Bellavista se hacen casas y van los ricos, de manera que le llamaban la calle de los ricos y la calle de los pobres. ¿Entiendes? Entonces, yo veraneaba en Bellavista, él vivía no en el Sacrificio, pero vivía en la calle Paralelo. Quiero decir que veníamos de dos mundos distintos, y esto indudablemente nos ha dado una perspectiva rica, ¿no? El hecho de que, bueno, de que además tengamos relación desde que éramos adolescentes, somos amigos, y hemos estado dándole vueltas para intentar de entendernos tanto a él a mí como yo a él, ¿no? Porque nuestros recuerdos muchas veces diferían. Yo iba allí 4 días en verano y para la fiesta, para la romería y tal, ¿no? Pero él vivía allí, vivía en una choza además, ¿no? Entonces, esta conjunción creo que le da veracidad al libro, ¿no? Le da veracidad al libro, le da autenticidad al libro, ¿no? El perspectivismo siempre es bueno, ¿no? Es interesante que las cosas se miren desde distintos puntos de vista. Y los dos puntos de vista fundamentales creo que eran el suyo y el mío por nuestras circunstancias, ¿no? Y creo que la suma ha sido muy pertinente, ¿no? Sí. Bueno, y además esta diferencia va marcando la evolución de la propia aldea en su crecimiento, cómo se van incorporando calles, en las circunstancias en que se dan, como decías tú, en relación a los grandes proyectos que se van desarrollando, que atrae una serie de personas que llegan al Rocío y se establecen en el barrio de las Gallinas, la Cávila, ¿no? La Cávila de... Claro, el lugar más... la Cávila de la calle San Lucas. Exactamente, la calle San Lucas, que curiosamente la calle San Lucas se ha convertido ahora en casa de ricos, en calle de ricos. Sí. Es una cosa un poquito... Originariamente era la calle donde vivían los más pobres. Los más pobres de todos. Sí. En contacto directo con la marisma, hasta los huertos. Claro. Sí. Pues, en fin, que son temas que tienen mucho interés, ¿no? El asunto de la forma de vida también, y el contacto con el resto del territorio, porque la gente viene al Rocío, pero la mayoría de ellos han nacido, han crecido, han vivido, se han desarrollado fuera, en el ambiente en general, ¿no? Con chozas, con actividades que se acercan prácticamente
actividades neolíticas hasta el siglo XIX, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hay una de las entrevistas, ¿no? Antonia Otero. Esta mujer tiene 102 años y el día que estuvimos a entrevistarla, recuerdo que fue una tarde allí en el Rocío, ella vive allí, ¿no? Con una cuidadora rumana y ella nos empezó a contar su vida, pero no estábamos entendiendo qué es lo que nos estaba contando. Yo no calibraba qué es lo que me contaba. Yo no podía organizar lo que me estaba diciendo esta mujer. Hasta que por fin caí, que es que era nómada. Claro, y estábamos hablando en el siglo XXI, yo estaba hablando con una mujer que en los años 20, nació en el año 20, su familia era nómada. Ella era hija de un carbonero, eran 3 hermanas y un hermano y la madre, y no tenían casa. O sea, yo no entendía, claro, a mí me hablaba y yo no terminaba de entender cómo vivían. Es que no teníamos casa, es que no teníamos muebles, es que no teníamos ropa, es que no teníamos nada. Y vivían al lado de los boliches, que es como se le llama a los hornos de carbón allí, ¿no? En la zona nuestra, y cuando aquellos boliches se terminaban, pues iban a otro paraje y el padre hacía un chozo y vivían allí, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a entender su historia, ¿no? Entonces, claro, el hecho de enfrentarte con este mundo, como un mundo prehistórico, el nomadismo, pues mira, de Europa, no sé si, me imagino que todavía en África o en Centroamérica, en América del Sur, en alguna de estas selvas quedarán nómadas, pero hombre, que tú estés hablando directamente con una nómada de Europa, pues la verdad que te termina impactando, ¿no? Y no entiendes, como digo, yo no entendíamos el discurso de esta mujer, ¿no? Y así nos ocurrió con mucha de la gente que hemos hablado. Él lo entendía más que yo, lógicamente porque él nació allí y vivió allí, pero yo muchas veces no terminaba de entender y él muchas veces me lo explicaba, no, es que esto es así, claro, porque a mí me faltaban datos, me faltaban elementos para entender con quién estaba hablando, ¿no? Y estaba hablando con gente que había vivido en un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con este, ¿no? Por lo cual, claro, yo no lo entendía. Repito que él más que yo, ¿no? Y él aclaró muchas cosas, ¿no? Y en un momento decía, no, es que esta mujer hacía tal, o este hombre hacía cual, ¿no? Y curiosamente, Antonia Otero, que termina casada con Antonio Chico, que es una de las últimas personalidades que ha pasado por Doñana, un hombre cabal, con un conocimiento del territorio y con una educación depuradísima, que ha sido santo y seña en el parque y que ha dejado pues en herencia generaciones de guardas que todavía mantienen ese vínculo con la naturaleza y con la tierra, que son los verdaderos dueños de Doñana, ¿no? Los verdaderos propietarios de Doñana, ¿no? Y en fin, ahí hay personajes. Es curioso también, además, que si uno analiza esa evolución de 50 años para acá, o de 60 o de 70 años para acá, el cambio que se produce en los habitantes del Rocío y en los habitantes de Doñana es un cambio absolutamente increíble, ¿no? Porque uno analiza la familia Chico, la saga de los Chicos. Allí hay una serie de sagas de guarda en Doñana, en la Marisma, en los Cotos, que llevan 6, 7 generaciones y a través de las cuales se puede seguir perfectamente la evolución histórica que han tenido esos territorios. Pero es que desde esa época hasta ahora nos encontramos que el salto ha sido impresionante, porque tenemos ahora pues chicos distribuidos por distintos sitios, con actividades profesionales muy destacadas, y ese es un asunto que también estando en Doñana viví yo, porque muchos de los técnicos últimos que se incorporaron al parque eran nietos o bisnietos de gente que vivía así en la Marisma. Es decir, que en 50 años, en 60 años, se daba un salto impresionante desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, formativo y tal. Y nos encontramos hoy con personas, aquí mismo en la sala tenemos nietos y bisnietos de esas personas que viven hoy. Tenemos también a la hija, creo que es un personaje fundamental, que es José Boiso, que es su tío, sí. El padre el hermano de su madre, que nació, José Boiso, además vive la transición. Nació en las Caraviruelas efectivamente. Y ahora su hija vive aquí en el ático
del único rascacielos que hay en Huelva. Sí. Y es Fíjate, trabajadora fíjate, del parque, ¿no? Fíjate, Es una fíjate. cosa muy curiosa. El personaje o la persona José Boizo es muy importante por esto, porque es un personaje bisagra. Sí. Es un personaje, como tú dices, nace en la Carabiluera, que es la pura marisma de abandono, de hinojo, etcétera, que termina siendo guardamayor, y que camina con el nacimiento del Parque Nacional y que ve todos estos cambios. Aparte de que es un hombre con una cabeza gloriosa, sí, y con una memoria increíble. Él nos ha ayudado mucho. En este libro hay muchas de las ideas fundamentales del libro las hemos sacado de estar charlando con él, ¿no? Me pasado muchas mañanas tomando café allí en la carretera del Rocío con él, y claro, es un hombre una fundamental. memoria prodigiosa. Claro, y además fundamental, porque es que él no ignora lo que pasó, ni ignora lo que luego vino. cambió, ¿entiendes? Y además se adaptó perfectamente, jugó un papel fundamental durante muchos años en el parque, y hoy pues te da mucha luz, de lo que allí ocurrió, ¿no? De cómo fue aquel cambio, ¿no? Que es en definitiva lo que un poco pretendemos también con el libro. Es otro de los personajes que al final le dedicamos una entrevista, un retrato de entrevista, y que ha sido fundamental, como digo, para enjaretar todo esto. Tenemos aquí también a las hijas de Frasquita Mesa. Otra cabeza gloriosa. Otra también, cabeza gloriosa. que roza los 100, es decir, 99 o 100 años. Sí. Y que también, bueno, yo he estado 2 tardes con ella allí en La Palma charlando, y la verdad es que la visión de esta mujer era una visión muy peculiar, porque además era una mujer de estas que tú citabas, que se echó valiente, y una mujer que nace en el Rocío y que termina siendo maestra y enfermera. Sin serlo. Sin pasar por ninguna escuela normal ni ninguna escuela de enfermería. Y sin embargo fue maestra durante un montón de años, educó a un montón de gente y curó y le puso inyecciones y a medio Rocío, ¿entiendes? O sea, una persona hecha a sí misma en un medio tan paupérrimo y que puede ser el estandarte de estas mujeres, ¿no? Porque en los hombres, cuando vemos el censo del año 50, los hombres ponen braceros o agricultores. Diferencia que yo no entiendo, porque conociendo a los personajes no sé en qué se diferenciaba. Prácticamente era lo mismo. Braceros, o sea, gente que prácticamente vivían de 4 jornalillos que ganaban, de depredar y de algunos huertos, pequeños huertos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las mujeres no, las mujeres absolutamente todas ponen sus labores. Y cuando te pones a hablar con la gente, resulta que hay una maestra, que hay una partera, que hay 2 enfermeras, que hay una carnicera, que hay la que hace los chorizos y una matancera. Sí, la matancera, sí. O sea, que hay un montón de gente que tiene oficio. O sea, las mujeres tienen oficio. Las mujeres tienen oficio y son las que el engranaje social del Rocío está sostenido en ellas, ¿entiendes? Porque ellas son las que curan, las que enseñan, las que hacen las matanzas, las que matan a los animales para vender la carne, y es una cosa curiosa, ¿no? Es una sociedad totalmente femenina dentro de los cánones de aquellos tiempos, ¿no? Incluso las primeras mujeres que hacen algo ya cuando digamos llega la modernidad, los primeros restaurantes los montan mujeres, la primera pensión la monta Cristina, el primer bar de cierto pelo lo monta la Vélez, ¿no? Juana la Vélez, Frasquita, esta mujer del bar de Pepita Peláez. Pepita Peláez. Es que aparecen mujeres, nombres de mujeres por todos sitios, y no aparecen nombres de hombres, ni siquiera las tabernas ni nada eran de hombres, exceptuando quizás Matías, ¿no? Matías Manoli, que era pileño, y Manoli, quitando quizás estos dos, que el Matías trabajaban las mujeres igual que los hombres, porque en las tabernas estaban también las hijas de Matías y la mujer de Matías. Entonces, es una de las cosas que probablemente más nos haya llamado la atención, cómo el engranaje social de la aldea del Rocío estaba sostenido por mujeres. No hay ningún hombre que sepa hacer nada, que haga nada. Hay un único individuo que es Zapatero Remendón, en un lugar donde la gente va descalza. No sé lo que haría exactamente el hombre, pero vamos, mucho trabajo no iba a tener, porque allí en el Rocío, zapatos, como mucho unos alpargatas, llevaría alguno, y las alpargatas no te llevan a los zapateros. ¿Entiendes? Por lo cual serían, no sé, este hombre sería
vocación, no sé, pero vivía allí y había un zapatero. Es el único oficio que aparece en todo el censo, zapatero. Y zapatero de un lugar de gente descalza, lo cual era más surrealista todavía. Pero bueno, es una de las cosas más llamativas a las que hemos llegado, porque tampoco yo a priori ni él tenía conciencia de que efectivamente aquella sociedad estaba sostenida por mujeres, ¿no? Y después los representantes de los poderes, del poder militar, el cabo de la Guardia Civil, del poder religioso, la santera, y del poder civil, el alcalde pedáneo. Aquí tenemos al padre de José María. Fue durante 30 años el alcalde pedáneo desde el año 49 al 77 o 78, por ahí, ¿no? Que vivió toda la transición además y toda la transformación. Sí, hombre, el padre de José María fue uno de los elementos fundamentales en todo el cambio, ¿no? De alguna forma tuvo que apechugar, porque estamos hablando, fíjate, desde el 49 hasta finales de los años 70. En la época de los cambios más vertiginosos, ¿no? Porque ya después, digamos que la cosa se asienta y empieza a funcionar de una manera más llevadera. Pero en la época de su padre yo me imagino que tu padre, el hombre, pues pasaría más que Dios el lepe, ¿no? Sí. Con todos los follones estos. Bueno, y después una serie de personajes que son novelescos 100%, ¿no? Pues por ejemplo, la pirula. Sí, genial, ¿no? Sí. Sí. ¿Te acuerdas de la pirula? Sí. Son geniales, ¿no? Hay una... Bueno, eso sería contenido acá abajo, ¿no? Los personajes del Rocío, la gente la pirula no, porque ya ha muerto y no hemos podido hablar con ella, pero sí con los hijos, con los nietos, y eran seres totalmente surrealistas, ¿no? Que cuidaban de las casas de las hermandades en el Real, y esta tiene anecdotarios para llenar un libro. Bueno, la vida de esta mujer ya la hicieran los dadaístas y la gente era una auténtica loca, pero con una coherencia increíble, ¿no? Y la gran anécdota de María la Pirula fue el día que murió, ¿no? El día que murió la estaban velando, la familia, y en un momento dado la mujer pues dio una especie de respingo y ya muerta. Entonces ya todo el mundo empezó a llorar, montando historias y tal. Y cuando van a amortajarla, levantan la vista y dicen, coño, que no me he muerto todavía. Y se quedó todo el mundo imaginado la historia, ¿no? Imaginó lo que salió allí, ¿no? Morir de esta manera, tener un sentido del humor y una cabeza fuera de lo normal. Y además esta historia es coherente con todas las historias anteriores, ¿no? Porque esta mujer es una pura anécdota, es un puro disparate, ¿no? Es un puro disparate. Y no hacía nada en especial, simplemente disparate. Disparate, bueno, tenía sus hijos, su familia, su marido, que por lo visto también eran medio disparatados, y además era, según me cuenta y me dicen, la mujer más feliz del mundo. Era una mujer tremendamente feliz, ¿no? Y la gente que la rodeaba era una gente feliz. El marido era feliz, los hijos eran felices, los niños que iban a jugar a la hermandad eran felices. Y ella era el ser más feliz del mundo, que se dio el lujazo de gastar una broma el día que se estaba muriendo, porque después de la broma, como a las 2 horas, murió. No es que aquello fuera un simulacro, ¿no? 2 horas después esta mujer se muere, ¿no? Entonces, bueno, personajes de este tipo... Murió como vivió. Murió como vivió. Una historia o por ejemplo el turco, ¿no? El turco es otro también, otro personaje. El turco es un furtivo. Bueno, furtivo había mucho. Yo creo que furtivo era todo el mundo allí, ¿no? Era todo el mundo furtiveaba, a mayor o menor medida, pero todo el mundo furtiveaba allí. Pero este turco no era ya un furtivo normal, ¿no? Este turco era un furtivo atávico. Este hombre lo llevaba en la masa de la sangre. Este hombre mataba por matar animal. Vamos, no es que fuera... era un cazador que de alguna manera genéticamente le habría llegado algo del hombre primitivo, de los cazadores, recolectores de la prehistoria, ¿no? Entonces él veía un venado y prácticamente era inevitable que no intentara matarlo, ¿no? Se pasó media vida en la cárcel, obviamente, le dieron palizas de todos los colores, no renunció nunca a su forma de vida, no trabajó nunca porque no le dio la gana trabajar, y vivió pues de coger venado, de matar venado, que encima no los vendía porque además no tenía ni escopeta, ni bestias, ni nada, porque claro, la escopeta se la quitaban los guardias civiles. Entonces la gente le prestaba una escopeta y un burro, él se iba a la marisma,
mataba un bicho y le daba el bicho al fulano que se lo había encargado y el otro le diera lo poquillo que le diera, y de esto vivió. Se emborrachaba todos los días y bueno, y era una especie de, bueno, me imagino que hemos estado intentando localizar una foto de él y a lo más que hemos llegado es a poner una del hermano, porque de él no hay fotografías, ¿no? Pero es un hombre que tiene mucho que ver también con el personaje de Berenguer, de aquella célebre novela de Juan Lobón, ¿no? Estos personajes que están abocados a la caza, ¿no? Están abocados a la caza porque lo llevan en la masa de la sangre y es inevitable para ellos. No le puedes explicar que eso es legal o ilegal, porque para él esa frontera no existe, ¿no? Entonces es un personaje también muy novelesco. La llamada atávica de la selva, ¿no? Totalmente, sí. Nadie lo sabe. No, ¿Por qué no? Porque el apodo de la familia es Chirimía. Y a él le decían el turco. Y nadie sabe por qué. A los hijos lo hemos preguntado, oye, ¿tú sabes por qué le decían el turco? Y dice, pues no lo sé. Nadie sabe por qué le decían el turco. Es una cosa un poco extraña, pero bueno, nadie lo... Quizá por el instrumento, por la chirimía. No. A lo mejor esto ya es muy sofisticado. Eso ya es mucha tela. Es que No lo sé, Ballesta, no pero se sabe por qué. nadie nos ha podido explicar por qué le llamaban el turco a este hombre. Ni siquiera la familia, ¿no? Ni siquiera los hermanos. No, el Pezuña es otro. No, este hombre era vaquero, no era furtivo. Vamos, sería furtivo también, como le digo, furtivo ayer a todo el mundo. Es que si no era furtivo no comía, o sea que claro. estaba así de claro, vamos. Entonces la gente furtiveaba, unos más, otros menos. Unos furtiveaban más y vivían pero para autoconsumo, digamos, allí furtiveaba todo Cristo. históricamente los propietarios pues consentían veladamente el que se furtiveara, sobre todo la caza menor. Ya cuando se entraba en la caza mayor se entraba en conflicto, que por eso pasaban verdaderas fatiguitas en el cuartel del Moralejo, ¿no? Bueno, Que las historias del cuartel del Moralejo. El Moralejo está situado pegado a Coto del Rey en Doñana, es uno de los caminos que traen las hermandades del Rocío y entran en Coto del Rey y todavía están las ruinas del cuartel. Todavía están allí. Como está todo el territorio lleno de ruinas, que puede uno recomponer toda la evolución que ha tenido a través de sus ruinas, en la costa, en el interior. Hay una descripción muy interesante de la marisma que tú acompañas a... no recuerdo ahora cómo se llama, y vas recorriendo la marisma y vas reconociendo dónde estaban... tu primo, ¿no? Un asentamiento de choza de no la lo hemos choza, visto sí. nosotros. Algo increíble que en un plano inmenso decir, allí está una choza, bueno, y cómo tiene la referencia, donde... Es difícil encontrarla cuando está, claro, imagínate. Y llegaban, y claro, las chozas tenían todas en el centro una cosa que llamaban la candela, que era como una cosa de 80 centímetros, un cuadrado de ladrillos, que es donde encendían Un círculo. Pero claro, eso ahora está envuelto en hierbas y está bueno, pues van directamente. Allí estaba la choza del torero, ¿no? Y iba, pum, la candela. ¿Cómo lo sabe? Porque tienen un GPS interno. Yo no lo sé, pero yo me quedaba helado, ¿no? Cuando nos quedábamos los dos con su primo, ¿no? Y cómo localizaba él todas las candelas, todas las historias, sin referencias, porque claro, aquello es un plato totalmente plano, ¿no? Bueno. ¿Alguien tiene interés en comentar algo? Ahí nos preguntan. Hacer alusión a la escena. ¿Qué tiene que ver Huelva con este libro? Mucho, porque en la historia de este libro está el seminario de Huelva. Aquí nos encontraron Juan Villa y José María, como ha dicho antes José María, ya estaba yo aquí también. Y aunque ahora mismo somos los tres unos descreídos del carajo, sin embargo, reconocemos claramente que aquí nos hicieron hombres que teníamos una obligación con el resto de la sociedad, y esa obligación ahora ellos la cumplen guardando esta memoria. Entonces yo creo que es muy importante. En el año 61-62 entré yo en el seminario de Huelva, en el año 64-65, si no me equivoco, entró José María, y ya poco más tarde, cuando ya no había que entrar no había que estudiar la fila para entrar allí, entró Juan. Pero
lo interesante del asunto este es que, por ejemplo, un cura que es el coautor de Almonte, que no sé quién pudo ser, pero supongo que lo José Pichardo, ¿no, José María? Se empeñó en llevar a niños de Rocío para el seminario de Huelva. Eso no se hubiera dado aquí, por ejemplo, en los maristas o en los jesuitas, a pesar de eso se daba ahí, en el seminario. Llegaron niños de Rocío, llegó Manolito Rebollo, llegó José Cáceres, llegó José María Martín Boiso. José María Martín Boiso, por ejemplo, no sé si se acordará, pero hubo un momento en que me dijo a mí, yo he tenido que llegar aquí para darme cuenta que el hombre no tiene que estar mojado hasta la rodilla todo el día. Entonces, ese tipo de situación es muy importante, no es ninguna tontería. Es más, el que mandaba en ese cotarro, en Huelva en aquel momento, era un personaje curiosísimo. Y es el que realmente tiene en la cabeza lo que significa el sur de Huelva. Antes que nadie, Cantero Cuadrado. Antes que nadie fue la persona que se planteó esto tiene que tener otro sentido, pero no solamente el tema religioso, el tema territorial en general. No podemos nunca perder de vista que formaba parte del Consejo del Reino con Franco, y entonces influyó de manera total para todo lo que fue el año 63 el plan de promoción turística de la Costa de Huelva. En el fondo fue el cerebro que condujo a eso. Por tanto, ya os digo, yo creo que ninguno de los tres somos demasiado cumplidores, por supuesto, con lo católico en estos momentos, y en el fondo somos tres personajes descreídos, digo yo. Pero aún así, evidentemente, esa relación entre Huelva y este libro está claro, es esa. Esa es una evolución, el nacimiento de la diócesis fue fundamental para muchas cuestiones. Aquí, marcado. Claro, es que esto no se entiende, el cambio no se entiende sin hacer cuadrado. Claro, sí, esto es todo, ¿no? Es lo que es el que ve, es el territorio. Claro, es que este hombre, a lo mejor como obispo, que dice, bueno, mira, vamos a potenciar la romería del hospital, no. Este hombre dice, vamos a potenciar el territorio, sí, el territorio de ella, es una carretera, pero con toda la costa. Y aquí, esto, aquí estamos, otra gente, hermano, Madrid, mismo ayuntamiento, sí, que hay otra gente, pero que yo creo que la cabeza. Es que hay un momento de coincidencia entre la capacidad de entender y la capacidad de hacer, porque en ese momento pues tenía la Iglesia un papel en el ámbito político-administrativo del que hoy carece, ¿no? Claro. Y esa es una situación que verdaderamente influye mucho en toda esta evolución, ¿no? Sí, estaba en Madrid. Una capacidad de hacer la tenía Leodoro Carrión. Leodoro Carrión tenía la capacidad de hacer porque hizo la evolución del Rocío, porque él nombró a mi padre para cargarse los Morenos y los Acevedos, una gente de la aldea, una gente de la Cibuchá, una gente de la calle Benavrique, una gente que viviera en el Rocío. Por eso fue promotor de la evolución. Él veía años luz, porque Carrión estaba tachado de bruto, pero que no era tan bruto. No era tan bruto. Mi padre siempre le escuché decir que si Heliodoro hubiera estudiado, hubiera sido una eminencia, ¿no? Era un hombre con una astucia y con una inteligencia natural fuera de lo común, y efectivamente, como dice Juan, yo creo que en esa explosión o en esas bases para la explosión del Rocío, pues efectivamente está Cantero Cuadrado como una figura clave.
Yo creo que él descubre también el valor pastoral del rocío, descubre el valor pastoral del rocío, se da cuenta de que una de las potencias que tiene la diócesis es ese foco, pero coincide además con un alcalde que se da la mano y coincide además con una gente en la Hermandad Matriz, una gente que tiene un perfil distinto al perfil que habían tenido en otra época, eran gente más de la clase media, con una visión más progresiva de las cosas. Y esa conjunción de fuerzas es la que hace que esto pegue un empujón tremendo. Es verdad que el lugar y la devoción reunía condiciones para que se diera ese empujón, pero son tres vectores ahí de fuerza que coinciden en la misma dirección. Bueno, y una cosa que me genera a mí, por lo menos, cierta inquietud. El otro día en la mesa redonda que estuvimos hablando del peligro de morir de éxito. ¿Cómo se ve desde el Rocío? ¿Cómo se ve desde el Rocío? Y desde Almonte esa evolución que ha experimentado la aldea en los últimos tiempos, que en los 30 últimos años ha sido una evolución meteórica, ¿no? No solo por la pérdida de la conciencia del origen, de la pertenencia, sino porque nos encontramos con otro ambiente completamente distinto desde el punto de vista de la aldea y de lo que los rodea y de los atractivos que supone y de lo que eso está moviendo. Hoy día nos encontramos que muchos de los hijos y de los nietos de estas personas que también se retratan en el libro, porque son los propietarios de los negocios, de las agencias de viajes, es decir, que la transformación ha sido enorme. ¿Y eso cómo se vive desde los que están en el Rocío? Los que están en el Rocío, pues, el mayor de Rocío, el habitante de Rocío no se ha dado cuenta del éxito que tiene, no se ha dado cuenta del éxito que tiene. El mayor del Rocío, el habitante de Rocío, los hijos sí se han dado cuenta del éxito que tiene. Y muy bien has dicho tú que uno es arquitecto, uno es productor, uno es médico, uno es delegado territorial, uno es... Pero la gente de Rocío en sí no se han dado cuenta del éxito que tenían, no se han dado cuenta de lo que estaban haciendo, no se han dado cuenta de la evolución. Bueno, para eso estabais vosotros, para dejarlo por escrito, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más que les interese? Bueno, pues yo creo que agradecer la presencia de las personas que nos acompañan y agradecer a Juan y a José María la deferencia que han tenido haciendo coincidir la presentación del libro con los actos de Huelva y Rocío, que no se han centrado exclusivamente en el aspecto espiritual, sino que han tratado de ir un poco más allá, con exposiciones, con actividades diversas, con mesas redondas, con presentación de libros, etcétera, haciendo ver que todo lo que está relacionado con el Rocío, tanto en el ámbito de las hermandades como en el ámbito de la propia aldea, está vivo y tiene mucho que decir y que aportar a la sociedad onubense y a la sociedad andaluza en general. Así que muchas gracias a todos y nada, enhorabuena.